Hola y bienvenidos al canal Esperanza para la Última Generación. No quiero extenderme mucho en el tema de este video, pero quiero dejar claro y al descubierto de cómo Satanás mueve los hilos de este mundo detrás de las cortinas. Por eso nuestro Señor Jesucristo se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. También vamos a ver varios simbolismos y prácticas dentro de la religión católica cuyo origen es tan antiguo como la civilización misma. ¿Y por qué Apocalipsis la menciona como Babilonia? Para esto vamos a ver la historia de los caldeos babilonios, sus orígenes y cómo es que se fueron camuflando y acomodándose conforme al transcurrir los siglos dentro de los diferentes imperios. Veremos sus mitologías y semejanzas con otras civilizaciones como por ejemplo los egipcios y los fenicios. Como sabemos, Babilonia fue el primer imperio del mundo antiguo y los caldeos eran los consejeros del rey. Estos caldeos, conocidos como sabios, eran estudiosos de la astrología, de la geometría, eran también los sacerdotes de los dioses, eran hechiceros, eran magos y adivinadores. Para conocerlos mejor, tenemos que regresar aún más en el tiempo, hasta la más antigua civilización conocida por los historiadores, la civilización sumeria, conocida por ser los descubridores de la rueda y por habitar las primeras ciudades-estado asentadas en Mesopotamia alrededor del río de Éufrates, sobre todo por ser los primeros en usar el lenguaje escrito, lo que nos permitió conocer cómo era aquella civilización. Los sumerios dieron origen a otras civilizaciones como los acadios, los asirios y finalmente a los babilonios. Si bien en Babilonia ya no se hablaba sumerio, el sumerio era la lengua de la religión caldea, así como por ejemplo el latín es el lenguaje de la Iglesia romana actual. Los mitos y panteón sumerio dieron origen a las creencias y prácticas caldeas, donde deidades únicamente cambiaron de nombre. Por ejemplo, la diosa Inanna sumeria es la misma diosa Istar para los babilonios, de la cual hablaremos más tarde. Dentro de la mitología sumeria existen relatos parecidos al relato bíblico del pecado original de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, tuvo un enfoque diferente y torcido. Conforme a este relato, Enki, el dios de la sabiduría, entrega el conocimiento y la medicina al hombre a través de una serpiente, sabiduría que era negada por los dioses para el ser humano. En esta fotografía se ve un relieve sumerio donde podemos ver la representación de Adapa y su mujer tomando del fruto del árbol mientras son observados por una serpiente. A partir de este relato, la serpiente es considerada como amiga del hombre, dando origen a varias corrientes gnósticas y grupos ocultistas que permanecen hasta hoy, como por ejemplo la Hermandad de la Serpiente, que obviamente fue también parte de los caldeos y su adoración a la serpiente. Mientras el imperio babilónico estaba en su apogeo, los caldeos gozaban de muchos privilegios, pero estos privilegios fueron quitados por el imperio medo-persa tras la caída de Babilonia. Enojados por haber perdido su acomodada situación, estos caldeos conspiraron contra el rey buscando que uno de ellos suba al trono. Un sacerdote fingiendo ser hermano del rey Esmerdis de Babilonia casi lo logra, pero fue descubierto. Por lo que el rey Jerjes del imperio persa en el año 487 a.C. ordena la ejecución de los caldeos. Por este motivo muchos de ellos tuvieron que huir a la ciudad de Pérgamo, donde encontraron cobijo y continuaron con sus prácticas mágicas y religiosas. Las referencias históricas sobre estos hechos son varios, pero vamos a citar a William Barker, cuyos libros fueron escritos en Londres en 1853 para aquellos que deseen profundizar más sobre el tema. Como hemos visto,
varios dioses y diosas poblaban el panteón babilónico. Bel-Marduk era el dios principal e Ishtar era adorada como reina o señora del cielo. Ritos de fertilidad, festivales anuales de primavera y misterios eran los elementos de la religión diseñada para mantener a todos los niveles de la sociedad, desde el rey hasta los campesinos, sometidos al poder del sacerdocio. La función de la religión en las sociedades antiguas no era como en nuestros días, con frecuencia divorciada de la vida cotidiana, sino más bien era central para los imperios. Algo muy similar ocurrió durante la Edad Media, cuando todos los reinos, los campesinos, los pobres, los artesanos, todos, absolutamente todos, estaban sometidos al poder de la Iglesia Católica. La historia temprana de la ciudad de Pérgamo es un tanto oscura. El historiador griego Jenofonte menciona que en algún momento después del año 490, despojado el rey de Esparta, de Marato, se convirtió en asesor de Jerjes. Señala además que los familiares del rey espartano recibieron tierras en Pérgamo, entre otros lugares, quizá en reconocimiento del servicio que prestó al imperio persa. Pero la ciudad no tomó importancia sino hasta la conquista de Asia por Alejandro el Grande. Con el florecimiento de su imperio greco-macedonio, Pérgamo se convirtió en un importante centro militar y político, siendo Pérgamo poseedora de la segunda biblioteca más grande del mundo después de Alejandría. Una vez más, de acuerdo con el historiador Barker, los caldeos en Pérgamo, intrigando con los griegos, maquinaron contra la paz del imperio persa. Presentaron a Alejandro como una encarnación divina y con ello hicieron tanto como los griegos con su habilidad para derrocar el poder persa. Ese es un interesante indicio de que los caldeos no cesaron de tener influencia político-religiosa e inyectaron su presencia al siguiente imperio mundial. De una manera importante y quizá por gratitud, Alejandro planeó restaurar la grandeza de Babilonia, al intentar convertirla en su capital. Su muerte temprana, ocurrida allí en el año 323 a.C., evitó la realización de su sueño. En los 2 siglos siguientes, Pérgamo aumentó su prestigio bajo la dinastía Atálida. Atalo I concretó una alianza con Roma en el año 212 a.C. y con ello quedaron aseguradas por muchos años más las fortunas de la ciudad. Observen cómo los caldeos fueron acomodándose conforme a la situación para inmiscuirse en cada imperio de turno. A lo largo del año 350 o en los años siguientes al establecimiento de Pérgamo, los descendientes del sacerdocio babilónico conservaron su papel en la vida religiosa de la ciudad. Sin duda, los reyes estaban aún bajo el dominio de los sacerdotes. Era tan aceptado que los reyes debían ser sacerdotes. Tan fuerte era la interrelación de la religión y el gobierno que la Acrópolis, con su templo de Atenea Partenos, la diosa virgen de la ciudad, era bien conocida en el mundo antiguo. También era quizá una de las fortalezas más impresionantes de la región. El gran altar fue construido alrededor del año 165 a.C. en la cúspide del poder de Pérgamo. Alrededor de la base tenía un friso de aproximadamente 110 metros de largo que representaba la batalla entre los dioses y los gigantes y que se creía que simbolizaba la victoria del rey Atálido Eumienes II sobre los galos y otros reinos. Las inscripciones fragmentadas encontradas por los arqueólogos no permiten saber con claridad si el altar estaba dedicado a Atenas o a Zeus o tal vez a ambos. Lo que sí se sabe es que, al igual que los babilonios,
los habitantes de Pérgamo adoraban a un amplio panteón de dioses, incluyendo a Esculapio, el dios de la medicina, también conocido como Asclepio, cuyo mito relata que una serpiente le entrega el conocimiento de la medicina a Esculapio. Recordemos al mito sumerio que mencionamos en el principio del video. La vara de Esculapio es usado hasta hoy como símbolo para representar la ciencia médica. Incluso la vemos en el logotipo de la Organización Mundial de la Salud. También se relaciona a la hija de Esculapio como la diosa de la salud, cuya imagen es la copa de Higia, la que es usada en nuestros días para representar las ciencias de la bioquímica y farmacia. Nada es casualidad. Miren cómo el símbolo de la serpiente y otros símbolos ocultistas que ya iremos viendo están tan metidos en nuestra sociedad sin que nosotros lo sepamos. Cuando la ciudad de Pérgamo fue entregada a dominio romano, el sacerdocio caldeo buscó un nuevo centro para el poder y se movieron a la península italiana. Una vez dentro del corazón del Imperio Romano, pudieron continuar con sus antiguas prácticas caldeas. A finales del primer siglo, se advirtió a los cristianos de Pérgamo sobre los peligros que representaba su entorno politeísta. En las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis se menciona a la iglesia de Pérgamo y dice, Apocalipsis 2:13, «Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe». Esta cita, si bien es profética, se refiere a un determinado periodo de la iglesia. Toma como referencia al gran altar y la adoración del culto de Esculapio, representado por una serpiente, símbolo de Satanás según Apocalipsis 12:9, que dice, «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él». Es interesante esta referencia, puesto que el periodo profético de la iglesia de Pérgamo está enmarcado para el tiempo en el cual la iglesia cristiana se fusiona con el Estado romano, siendo declarado por el emperador Constantino I el cese de persecución a los cristianos y libertad de culto para todas las religiones en el 313 de nuestra era por el Edicto de Milán, y declarándose él mismo como cristiano, lo cual conllevó a una inminente influencia de las costumbres y rituales paganas que fueron introducidos por los antiguos caldeos babilonios a la religión católica romana. Más tarde, en el año 380, el cristianismo es declarado por el emperador Teodosio como religión oficial del Imperio Romano, naciendo de este modo la Iglesia Católica Romana. Ahora es necesario regresar una vez más en el tiempo para ver el origen de una de las creencias heréticas más importantes en el cristianismo moderno. Para eso necesitamos conocer el mito de Isis en el antiguo Egipto. Isis fue considerada la diosa del cielo, recordemos bien esta frase, diosa del cielo, madre del dios Horus. Según el mito, Osiris, esposo de Isis, es asesinado por Set, su hermano, pero Isis logra resucitarlo de forma momentánea para poder engendrar a su hijo Horus, el cual tomaría venganza por el asesinato de su padre. La adoración a Isis fue muy importante en el antiguo Egipto. Como diosa madre, siendo representada amamantando a su hijo, esta diosa es la equivalente de la diosa sumeria Inanna y la diosa cananea Asera o Astarte, y también la diosa Istar de Babilonia, o sea, de los caldeos.
cuya adoración es mencionada por el profeta Jeremías. Si buscamos en Jeremías 7:18, dice: las mujeres se dedicaban a amasar y hornear tortas de pan para la reina del cielo. También hace referencia el mismo profeta Jeremías en el capítulo 44, donde el pueblo de Israel provocaba a celos a Dios y provocaba a ira a Dios. La adoración a Isis se hizo muy popular en el imperio griego durante la helenización y finalmente absorbido por Roma, continuando su adoración hasta el siglo IV de nuestra era, donde casualmente, entre comillas, casualmente, desaparece el culto a Isis. Inmediatamente inicia en la tradición cristiana romana la veneración de la Virgen María. Vaya coincidencias, ¿no les parece? Incluso hasta hoy la Iglesia Católica la nombra a María como la Reina del Cielo. Sin mencionar muchos más detalles para no extenderme en este video, quedando para ustedes si desean investigar más a profundidad este punto y los atributos y detalles dados o otorgados por la Iglesia Católica a la Virgen María, similares a la diosa Isis. Quiero exponer un punto más y tiene que ver con el culto a Mitra, cuyos orígenes es en tierras iraníes e hindúes, que tras la conquista por parte del Imperio Babilonio, el mitraísmo es incluido dentro de los ritos caldeos para adorar al dios Mitra y Marduk. Al huir los caldeos a Pérgamo, llevaron también el mitraísmo. Y como lo mencionamos antes, siglos después, al incluirse Pérgamo como parte del Imperio Romano y ser importante centro militar, muchos, por no decir que todos los soldados romanos, se iniciaron en el mitraísmo, llevando el culto mitral a la capital romana. Recuerden que todos los datos que les estoy presentando pueden ser verificables de fuentes de varios historiadores, inclusive también de la misma Enciclopedia Católica. El mitraísmo es una religión de tipo iniciático, basada en la transmisión oral y ritual de secretos y enseñanzas de iniciado a iniciado. Los ritos y no la fe eran su base, por lo que se encontraron pocos textos que describen sus rituales. El dios Mitra es un dios solar, caracterizado por portar una antorcha que representaba la iluminación, que por cierto nos recuerda mucho a la Estatua de la Libertad y otros monumentos que portan una antorcha, y poseen los rayos del sol en la cabeza, al igual que el dios solar Mitra. Esto debido a que muchas sociedades secretas que manejan este mundo tienen sus orígenes en rituales babilonios como este. La religión mitraica disponía de 7 grados de iniciación relacionados a los 7 planetas conocidos en la época, muy similar a los grados o escalones de las sociedades secretas y logias actuales. Los de más bajo nivel eran los consagrados, los cuervos, los ocultos y los soldados, en este orden. En los grados superiores, donde los seguidores ya podían participar de los misterios, estaban los leones, los persas y los heliodromos, o mensajeros del sol. Y en lo más alto, los padres. Entre los objetos que portaban los sacerdotes mitraicos era un gozo frigio, un báculo y un anillo. A estas alturas, si ya no creemos en las coincidencias, ¿o sea? Es fácil observar el gozo frigio en muchos escudos y logotipos de importantes organizaciones en el mundo. Ahora, y esto es muy importante que le presten mucha atención,
El superior de los padres vivía siempre en Roma y se llamaba Pater Patrum o Pater Patratus, cuya abreviatura forma la palabra Papa. ¿Qué les parece? Posteriormente, durante el sincretismo religioso romano, el culto a Mitra se convierte en el culto al Sol Invictus, declarado como religión oficial del Imperio Romano. El principal festival del dios Sol Invictus, o Mitra, correspondía al 25 de diciembre, en el cual se festejaba su nacimiento y cuyo día de adoración era el día domingo. De ahí que en varios idiomas aún se mantiene el nombre de este día traducidos literalmente como Día del Sol. Por esta razón, al convertirse falsamente el emperador Constantino I al cristianismo, por razones meramente políticas, ordena en el año 321 que el día de descanso y adoración a Dios sea el domingo, manteniendo el día de adoración al dios Sol, al que él en realidad veneraba, sustituyendo de esta forma el sábado, verdadero día de adoración conforme a las escrituras incluidas dentro de los 10 mandamientos. El cuarto es explícito acerca del día sábado y dice literalmente así, en Éxodo 20, los versos del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Además, conforme a la tradición mitraica romana, existía un dios patrón para cada día del calendario. Después de que Roma declara el cristianismo como religión oficial en el imperio, asigna al menos un santo patrón para cada día del calendario y la correspondiente veneración en su día a cada santo. Resumiendo todo lo expuesto, como hemos podido ver, los antiguos rituales caldeos han permanecido vivos hasta hoy dentro de las sociedades secretas, pero sobre todo camuflándose como tradiciones dentro de la Iglesia Católica. Me faltó mucho por mencionar, como por ejemplo la adoración al dios Dagón y su relación con el gozo o con el gozo mitral de los sacerdotes o obispos que llevan en la cabeza. También me faltó hablar acerca del dios Baal o Moloch, pero creo que con esto queda claro la influencia de Satanás detrás de las cortinas, primero a través de los caldeos y así llegando hasta la actualidad dentro de la Iglesia Católica. Acuérdense la adoración a la serpiente y los simbolismos que incluso podemos verlos ahora dentro de sus estructuras en el Vaticano. No por nada la Biblia la menciona como la gran ramera, por ser una iglesia apóstata que gobierna sobre toda la tierra. En Apocalipsis 17, los versos 4 y 5 dice: Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apreciados amigos, es mi deseo y es el propósito de este video el lograr que ustedes puedan abrir los ojos y no continuar engañados por Satanás y la falsa Iglesia Católica.
Los hechos ya han sido expuestos y son verificables si ustedes deciden indagar un poco. Dios nos da libre elección. Tú tienes la oportunidad de decidir si continuar engañado por la embriaguez religiosa a la cual has sido sometido, o buscar a Dios, leer su palabra y guardar su santa ley. No demores mucho en tu decisión. Cristo viene pronto a buscar a los que le aman y obedecen y castigar a los desobedientes, malvados e idólatras. Que Dios te bendiga y te ayude a decidir correctamente. Amén.